Hoy, en Susurros de Ultratumba, el 4 de marzo de 1986, Sean Sellers, en ese entonces, tenía 16 años. Hizo algo impensable. El chico, que se decía adorador del diablo, pensó que era hora de demostrar su lealtad a Satanás y quebrantar los 10 mandamientos, de los cuales solo le faltaba uno. La decisión que tomó lo llevó a un camino sin salida del que no pudo escapar. Lamentablemente, las personas que eligió para quebrantar este mandamiento fueron sus padres. El bien y el mal siempre han sido los polos opuestos en la historia de la vida desde siempre, y ha sido el protagonista y el antagonista de la pelea del comienzo de los tiempos. Sellers, que se confesó adorador del diablo y que dijo que actuó porque estaba poseído por fuerzas diabólicas, fuerzas que él mismo había invitado a entrar en su cuerpo, terminó cruzando el umbral entre el bien y el mal, y eso es lo que nos lleva a esta historia. Sean Sellers nació en California el 18 de mayo de 1969. Su infancia no fue la mejor y la inestabilidad lo marcó profundamente. Sus padres fueron Vonda, una joven de apenas 16 años, y un hombre alcohólico del que se sabe poco. La pareja se separó cuando Sean tenía apenas 4 años. Ella, ya con 20, rehizo su vida junto a un camionero llamado Paul Belofato, al que siempre acompañaba en sus viajes. Esa vida de constante movimiento hizo que tuviera que quedarse casi siempre con algún familiar que lo cuidara. Y de esa manera, una horrible sensación de abandono fue creciendo en él. Algunas otras veces él iba con ellos, y desde muy pequeño llegó a recorrer muchos lugares del país. Alcanzó a conocer hasta 30 ciudades distintas. Esta vida hizo a Sean muy solitario e introvertido. Era inteligente, pero los constantes cambios y la falta de cariño de su madre y su padrastro, al que llegó a llamar papá, hicieron un daño irreparable en su personalidad, ya que desde muy chico, cuando tenía 6 años, empezó a escuchar voces en su cabeza que lo insultaban y lo criticaban. Las escuchaba tan claramente que llegó a pensar que todo el mundo las oía y por eso no les dio mucha importancia. Se volvió cada vez más paranoico y reacio a hacer amistades. Cambiaba de humor constantemente. Pasaba con una rapidez demencial de la euforia a la depresión, y con sus padres las cosas empeoraban día a día, ya que la violencia contra él se convirtió en una constante. Sus comportamientos extraños cansaban a su madre y a su padrastro, quienes no solo lo humillaban de manera verbal, sino que a diario lo sometían a brutales palizas. Fueron ellos también los que lo instruyeron para que manejara armas desde una edad muy temprana. Supo cómo utilizar una pistola, y cuando se negaba a cazar algún animal, lo castigaban. Ya en su juventud encontró en los videojuegos un escape perfecto para su vida. Además, podía divertirse en soledad. Se hizo adicto particularmente a los de la temática dragones y mazmorras. A partir de esto, se obsesionó con la idea del bien y del mal, de Dios y del diablo. A este hecho se le sumó el casi total abandono de su madre. Esto desencadenó que su obsesión mutara y se alejara de los videojuegos para voltear hacia el satanismo. Fue en esa época en la que formó parte de una secta satánica. A través de eso y de la lectura obsesiva de la famosa Biblia satánica de Anton LaVey, comenzó a practicar todos los rituales y consignas de esa religión oscura, aunque según él el satanismo le proporcionó una vida digna y los rituales que practicaba mejoraron su entorno, convirtiéndolo en un lugar mejor. A los 15 años ya era un experto y practicaba toda clase de rituales venerando al diablo. En una casa abandonada tenía lugar reuniones en donde él se encontraba con un grupo y sacrificaba muñecas al mismo tiempo. Empezó a extraerse sangre para guardarla en la heladera y tomarla durante los recreos. En la escuela, el proceso de extracción le provocaba placer, por eso empezó también a clavarse agujas en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza. Al mismo tiempo, empezó a consumir sustancias que potenciaron todavía más estos comportamientos. Sean abusaba de varias sustancias. Una de ellas era las anfetaminas, para mantenerse despierto.
No paraba de tomarlas, pero cuando se iba el efecto. Caía rendido y solo soñaba con una cosa: asesinar a sus padres. Esa idea empezó a gestarse en su cabeza cuando bajaba el efecto de las drogas, pero luego fue tomando cada vez más y más forma mientras estaba lúcido. De a poco se fue despegando del significado de la moralidad y del bien y entró en un estado de locura y maldad continua. Quería abrazar el mal. Él mismo lo describió de esta forma: invitaba a los demonios a entrar en mi cuerpo y oía todas esas voces en mi cabeza que decían cosas como: dispara contra la clase, aniquila a todos los de la clase. Al principio me gustaba, luego llegué a un punto en el que quería perder el contacto con mis emociones. Llevaba mucho tiempo sin sentir nada, ya no podía llorar, solo me sentía vacío por dentro. No era odio ni enfado, sino vacío, y justamente fue ese vacío lo que lo llevó a cometer el primero de sus crímenes. En septiembre de 1985 fue a un supermercado y llevó con él una Magnum 357. Fue acompañado de uno de sus pocos amigos llamado Richard. Entró en el establecimiento y sin mediar demasiado, Sean Sellers le disparó al hombre que atendía en la cabeza. ¿Por qué? Porque algunos días atrás se había negado a venderles unas latas de cerveza. Detalle a tener en cuenta: ellos eran menores. Aunque no fue detenido por ese crimen, el documento que comenzaba a implicarlo había sido escrito por él mismo en marzo de 1986. En él, para que una redacción de la escuela, Sean escribió: soy libre, puedo asesinar sin remordimientos. He visto y experimentado horrores y placeres indescriptibles. En un papel, al leerla la maestra, se puso en contacto con la madre de Sean. En ese momento, Vonda se dio cuenta de que no estaba prestándole la suficiente atención a su hijo. Por eso le escribió una carta en la que le decía que lo quería y que iba a ayudarlo si la dejaba entrar en su corazón. Sean no aceptó. La ayuda de su madre, luego de haberlo abandonado, la ofrecía. Eso le parecía ridículo. En la medianoche del 4 de marzo de 1986, Sean Sellers tomó una decisión de la que no iba a dar marcha atrás. Iba a privar de la vida a sus padres. La razón: Satán se lo había ordenado. Se dirigió a la habitación de ellos, abrió la puerta y con una pistola Smith & Wesson calibre 44 disparó a Paul. Falleció al instante. Su madre, sobresaltada, se despertó por el ruido del arma y trató de escapar, pero no pudo. El primero de los disparos de Sean le dio en la mejilla, el segundo en la cabeza y asesinó instantáneamente. Según las propias palabras del sujeto, la escena fue así: yo estaba allí mirándolos y a mi madre de la cabeza le salía un reguero de sangre. Me quedé allí y me reí. Después del hecho, se duchó y se cambió de ropa. Regresó a la habitación de sus padres y simuló que habían entrado a robar. Forzó la entrada de la casa y escapó hasta el domicilio de su amigo Richard. El arma empleada la escondió allí y se pasó toda la noche hablando con él. A la mañana siguiente fue hasta su casa y fingió un ataque de histeria cuando encontró los cuerpos. Cuando la policía lo interrogó, empezó a notar cosas que no cerraban del todo. Nada les indicaba que él había sido el autor de los crímenes, pero tampoco encontraba al joven inocente. Una llamada del director del colegio de Sean iban a cambiar las cosas. Para él les habló sobre la redacción del joven y ellos no solo empezaron a mirarlo con otros ojos, sino que también recordaron el crimen del trabajador del supermercado. Fue allí que interrogaron a Richard, su amigo, y él les dio detalles de los dos asesinatos. El 24 de septiembre de 1986 empezó el juicio y después de analizar el informe psicológico, el juez decidió que fuese procesado como un adulto. Durante la audiencia, varios de los amigos de Sean subieron al estrado y explicaron que él nunca expresó remordimientos. Los abogados del joven argumentaron que había sido poseído por el demonio y que cuando cometió el delito llevaba 3 días sin dormir, debido al consumo continuo de sustancias. Así que, según ellos, los asesinatos habían sido realizados en un momento en el que su estado mental no era normal. El tribunal terminó condenando a Sean
Sellers a la pena capital por el cargo de 3 asesinatos en primer grado, aunque seguía siendo en ese momento menor de edad. Sin embargo, el 14 de octubre de 1986, Sellers fue llevado al pabellón de la muerte de la prisión de Oklahoma. La noticia del ajusticiamiento de un menor de edad dio la vuelta al mundo y apareció en muchos medios de comunicación. Sean contaba siempre lo mismo, que él no tenía la culpa, porque había sido poseído por el diablo. Sus abogados presentaron varios alegatos para evitar que pereciera en prisión, pero todos fueron rechazados. Incluso se hizo una campaña para conseguir un indulto para él, cosa que no se logró. Tampoco ayudó su conversión al cristianismo. Sus amigos iniciaron un sitio web en su nombre y él hizo campaña por un indulto debido a su supuesta conversión religiosa a corta edad y participación en el satanismo. Mientras estaba en el corredor de la muerte, realizó numerosas apariciones en los medios de comunicación. Sin embargo, nada de todo eso parecía poder salvarlo. Los hermanastros de Sean no creyeron en su conversión al cristianismo y pensaron que todo era una mentira para intentar eludir su pena. Por otro lado, el capellán de la prisión creía que se había convertido. Más allá de las creencias, la sentencia siguió su camino. Sellers fue ejecutado por inyección letal en 1999 en la penitenciaría estatal de Oklahoma. Para su última cena pidió comida china, rollitos de huevo, camarones agridulces y camarones rebozados. En los minutos finales, Sellers cantó música cristiana moderna y dijo: "Aquí voy, Padre, vuelvo a casa". Luego miró al alcaide y dijo: "Hagámoslo, Gary. Vamos a seguir adelante". A lo último dijo: "Libera mi espíritu para que pueda adorarte como si estuviera hablando con Dios". Y en sus últimas palabras, antes de morir, debido a la inyección letal, fueron: "Toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, cuando se levante por la mañana, no se va a sentir diferente". Eran las 2:17 de la madrugada del 5 de febrero de 1999. Con estas últimas palabras, los hermanastros se indignaron, ya que en lugar de disculparse o mencionar a su madre, solo habló de cómo iban a sentirse los demás. Cosa que no podía saber. Para ellos no tenía sentimientos y todo lo que hizo al final fue un último intento para escapar de la pena que le aguardaba, aunque no pudo lograrlo. Si el video te gustó, me gustaría mucho que comentaras algo, que le dieras un me gusta y si no lo has hecho, que te suscribieras a mi canal. Muchas gracias, eso me ayudaría a crecer en YouTube. Este video fue patrocinado por System Team Tech y asesorías Visa Americana Orjuela Tavares. Es un canal que te ayudará a sacar la visa mucho más fácil y rápido. Suscríbete por favor, su link está en la descripción del canal. Que tengan una buena noche.